La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en medio de esta crisis por la pandemia, nos daba cifras sobre la cantidad de mujeres agredidas, la cantidad de llamadas a la línea 100, 538 mujeres agredidas, 25 de ellas han sido llevadas a un refugio temporal, pero no solamente eso, también se han reportado casos de violaciones, 43 violaciones durante la cuarentena, 26 de estas víctimas son niñas. Estas cifras, a pesar de la cuarentena, siguen siendo de terror. Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Mujer, ex congresista, está aquí con nosotros vía telefónica. ¿Por qué estas cifras? Señora Choquehuanca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estas cifras, señora Choquehuanca, la verdad es que son muy duras y me quiero referir específicamente a las violaciones. En su experiencia, usted conoce que los violadores en su mayoría están en casa. Uh-huh. Sí, así es. Y bueno, uno sigue... Sí, señora Choquehuanca. Señora Choquehuanca, sí, hay un problema con el audio. No sé si puede permanecer en un solo lugar. Ubicarse mejor para poder escucharla. ¿Hola? Vamos a retomar el contacto. Ahí está. Señora Choquehuanca. Sí. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. ¿No? Comprensible que nosotros no podamos entender hasta ahora por qué los hogares no tienen por qué ser lugares de desprotección y vulneración para las niñas, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente es algo no solo incomprensible, pero además me pregunto, estamos en cuarentena y digo, ¿dónde están las mamás? ¿Dónde están las mamás de esas niñas? ¿En manos de quién están esos niños? O sea, ahí tenemos un problema muy fuerte. Obviamente el MIN está atento a estos casos, responde de manera inmediata a las denuncias, pero definitivamente no encontramos una solución que desde que yo fui ministra, por ejemplo, en mi gestión, quisimos de todas maneras empoderar a los niños. Yo creo que empoderar a los niños es un buen instrumento para que ellos mismos denuncien. Eso es lo que no se ha dado, eso se tenía que haber hecho con el Ministerio de Educación en una forma mucho más estrecha, más fuerte. Habíamos creado una comisión de protección para los niños, pero bueno, al margen de ello, la ministra Montenegro atiende las llamadas, está en lo suyo, yo creo que ella está en lo suyo, pero tenemos que hacer más. Y sobre todo en esta época de cuarentena, imagínense todos los niños a merced de estos agresores. Por eso, señora Choquehuanca, sobre la marcha, ¿qué cosa recomendaría usted a la gente que está ahora encargada del sector para poder proteger a esos niños? Porque efectivamente el mensaje general es quedarse en familia, pero para muchas familias ese mensaje representa también una posibilidad de agresión sexual, en el caso de los niños o de las esposas. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera empoderamos a los chicos sin la posibilidad de interactuar? Claro, yo me voy a un plano mucho más drástico, mucho más sancionador, mucho más ejemplarizador en sanciones, en penalidades que se puedan aplicar. Hoy estamos viviendo una etapa bastante terrible, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, y todos lo sabemos, todos estamos en casa, tratando de cumplir con lo que nos corresponde, con el reglamento, con las leyes, con los decretos y con todo lo que emane del gobierno, del ejecutivo y en fin. Pero definitivamente lo que sí tenemos que hacer es endurecer esas sanciones. Así como, oye, tú no sales porque si no tienes una multa, si mueves tu vehículo vas a pagar 6,000 soles, pero marquen de ello, tienes también después que afrontar un proceso. Yo creo que esto se debe aplicar también para quienes, y doblemente sanciones para quienes cometen un acto de esa envergadura, que es una violación sexual contra niños. Ahora, las denuncias, si bien es cierto, se puede llevar a hogares de protección, si el INAVI tiene algunos hogares donde pueda acoger a esos niños, a mí me queda mucha tristeza en saber cómo recuperamos a esos niños de esos traumas, ¿no? Usted durante su estadía en el Ministerio de la Mujer ha debido ver estos casos de niñas, niños que simplemente por temor, porque hasta los amenazan de muerte o de matar a sus mamás, simplemente se quedan callados, ¿no? Y aceptan que su verdugo les haga cosas inimaginables.
Yo sigo con la pregunta que planteaba Renato. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje le podemos dar a las madres, a la comunidad que puede identificar en dónde hay violencia? Porque en estos momentos, encerrados en casa, lo que más debe haber es silencio, por temor, por miedo, porque si hablo me mata, tanto para mujeres que están siendo violentadas como para niños o jóvenes que están siendo abusados sexualmente. ¿Qué se le puede decir a la comunidad o a estas casas en donde hay este tipo de violencia? Yo le haría una reflexión a las madres de familia. Muchas veces confiadas de repente en personas que uno intuye que son los agresores, pero que preferimos muchas veces pensar que no lo son. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, extremo cuidado en ver quiénes se están quedando en casa. Hoy están saliendo personas que venden alimentos, están saliendo y en casa se está quedando el agresor y el niño. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada en este momento. O sea, para mí es una situación que tiene que ver directamente con el Estado, que cumpla su función de protección de todo lo que se puede hacer, con las instituciones del Poder Judicial y todas las sanciones que se puedan aplicar o que el mismo gobierno hoy las puede también aplicar. Pero para mí esto es un tema de responsabilidad maternal. Es la madre, no estoy diciendo el padre, estoy diciendo la madre. Pero no estamos, pero no, digamos, no, pero señora Choquehuanca, ¿no es un exceso pensar que todas las madres de pronto se desentendieron o no quisieron involucrarse en una agresión sexual a uno de sus hijos? O que por su culpa sus hijas han sido violadas. Yo creo que ese es un señalamiento muy fuerte. No, yo no estoy hablando de los casos en general que nosotros hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Estoy hablando de esta época de cuarentena. Estoy hablando exclusivamente de esta época tan difícil. Hay mamás que obviamente se ocupan de los niños, tienen que salir a trabajar y bueno, muchas veces ellas involuntariamente los confían en quien no deben. Pero tenemos que reflexionar más, tenemos que estar más de cerca y además también... Eso sí, claro. Claro, en este caso, por ejemplo, ya no puedo decir yo dónde están los vecinos, porque los vecinos están en cuarentena, ¿cierto? Entonces, esta época es sumamente difícil. Y más difícil aún, y más triste aún habernos enterado que hay tantos casos que hay 27 violaciones sexuales. Entonces, en menores, o sea, eso es algo atroz. Entonces ahí, el llamado era a las mamás. No me estaba refiriendo en términos generales. Obviamente, creo que se ha entendido y le agradecemos muchísimo, señora Choquehuanca, por sus apreciaciones. El tiempo lamentablemente nos ha quedado cortito, pero sí, hay que reforzar esa idea, Mabel, ¿no? Hay que estar atentos todos los miembros de la familia para evitar que los más vulnerables puedan caer en las garras de estos sujetos que son absolutamente inescrupulosos. Qué bárbaro. Tenemos que estar atentas a las madres, a los silencios, a las incomodidades. Si por ahí le dices a tu hijo o a tu hija, anda con tu tío, y tu hija o tu hijo no quieren, que no vayan. Y yo diría también a los vecinos, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy una vecina del tercer piso, yo vivo en un primer piso, nos tocó la puerta, sorprendido yo, fui, pregunté quién era y me dijo, no, solamente quería saber si estaban bien, estaba saliendo para hacer la compra seguramente de la semana. Ay, qué Ese amable. tipo de gestos yo creo que hoy más que nunca son absolutamente bienvenidos, ¿no? Claro que sí, cuidarnos los unos a los otros. Sí, te reconfortan, simplemente el hecho de saber que en algún caso de emergencia hay alguien que podría ayudarte. Eso siempre va a ser positivo. Hacemos un corte, regresamos en un instante con más aquí en Conexión, tu cuarentena en casa bien informado.